recordar siempre de que durante la clase pueden en cualquier momento levantar la mano y pueden intervenir o hacer alguna acotación, pregunta o alguna indicación que desean ustedes compartir. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con historia clínica pediátrica, las generalidades de la historia clínica. Existe en el Ecuador la denominada historia clínica única. En este caso vamos a ver el correcto manejo y archivo de la historia clínica. Se denomina historia clínica única porque actualmente ya todas las historias clínicas del Ecuador tienen como código el número de cédula de la persona. Por lo tanto, desde el momento que nace ya tiene designado su historia clínica hasta que fallece y después nadie va a poder volver a repetir ese mismo número. En todo caso, entonces, por esa razón se la denomina actualmente historia clínica única, no como existía anteriormente, en que cada institución le ponía un código, una numeración. Actualmente, en todas las instituciones públicas y privadas tienen conexión directa con estadísticas del Ministerio de Salud para poder ya asignar y abrir una nueva historia clínica con el número de cédula del paciente. Es un documento médico legal, como indicaron ustedes. Sí, es un documento muy importante que tenemos que saberlo manejar y eso es lo que yo voy a querer que comprendamos y lo recordamos siempre. Es un documento cuyos reglamentos se encuentran a nivel del Ministerio de Salud y dentro de los reglamentos de la Constitución también. En los reglamentos del Ecuador existe sobre el manejo de la historia clínica. Tiene todos sus leyes y reglamentos para su correcta utilización. ¿De qué sirve la historia clínica? La historia clínica, como ya les digo, es un documento médico legal, en el cual se pone una exposición detallada y totalmente ordenada de todos los datos relativos a un paciente y por supuesto también de sus familiares, porque también se incluyen los antecedentes patológicos personales de los familiares. Tenemos que incluir todos los antecedentes, como dijo su compañera, en un niño desde la época, en el momento de que está durante la gestación y durante todo el periodo de vida que tenga ese paciente. Y por supuesto también los antecedentes de sus familiares. Se debe de incluir el estado actual del paciente, cómo se encuentra al momento, cómo ha evolucionado ese paciente, tanto con alguna patología anterior como la evolución de la patología actual con la que está en el momento consultando. Así como también hay que hacer hincapié y consultar sobre tratamientos y procedimientos previos que haya recibido el paciente. No solamente de la enfermedad actual, qué medicamentos recibió, si se lo dio un médico o simplemente el boticario, el vecino, qué dosis, importantísimo, las dosis, frecuencia y tiempo de duración de esos tratamientos que se le ha administrado al paciente. Así como también dentro de los antecedentes patológicos también es importante saber si tenemos el antecedente de haber tenido una patología, saber si fue tratado por un médico correctamente, si se dio el tratamiento completo y correcto y si requirió también controles continuos y ante todo, si fue dado de alta a ese paciente. Muchas veces el paciente puede tener enfermedades agudas, crónicas, serias, etcétera, y solamente va a una consulta y no hace el seguimiento posterior o el tratamiento posterior. Ahora, sobre el archivo, ya. ¿Cómo vamos a archivar una historia clínica? ¿Ya? Se denomina historia clínica activa e historia clínica inactiva. ¿Ya?
Historia clínica activa es aquel que el paciente ha tenido alguna atención en los últimos 5 años. Si ha tenido una atención, eso la activa por 5 años, ¿ya? Una historia clínica inactiva en el archivo va a estar localizada todos aquellos que no han tenido ninguna atención en los últimos 5 años, ¿ya? Entonces, aquí está, entonces, porque existen archivos y ya se sabe que se las pone como activas o como inactivas. Ahora una consulta. ¿Alguien tiene idea de cuánto tiempo debe de estar guardada una historia clínica en una institución o dentro de un consultorio, por ejemplo? Si alguien me puede ayudar, ¿alguien tiene noción de cuánto tiempo debe estar? Andrea Cuellar, dígame. Andrea, te escucho. Andrea, ¿me alzaste la mano? No sé si unos 15 años. 15 años, ya, vamos a ver. ¿Alguien más tiene alguna otra opción? Bueno, Andrea nos dice 15 años. Vamos a ver entonces cuántos años debe de estar una historia clínica, ya lo vamos a ver. La historia clínica siempre debe de estar guardada en un área que se llama archivo clínico, que es en donde se guardan todas las historias clínicas, deben de estar totalmente ordenadas y deben ser accesibles. En algunas instituciones todavía sigue siendo desde, en forma manual, en donde se ponen las historias clínicas todavía en físico, con las debidos archivos. Pero en otras instituciones y lo que se está logrando ya es de que sea todo en forma digital, ya manteniendo en una computadora. En cuanto a la conservación, la historia clínica debe estar totalmente segura, disponible siempre, bien clasificadas por periodos de utilización, ya sean físico o digital. Toda institución, todo consultorio, toda persona que maneje historia clínica debe tener entonces un lugar solamente para archivos de la historia clínica, ¿ya? Y van a ver ustedes que existen reglamentos que se deben de cumplir para ese archivo y ese lugar, porque no todos pueden acceder y sacar una historia clínica. Ahora, aquí vamos sobre la conservación de la historia clínica. Vamos a ver qué tanto tuvo razón la compañera. En la conservación de la historia clínica en unidades de salud con fines de investigación y de docencia deben de estar siempre archivadas. 1, como archivo activo, 5 años. Como archivo pasivo, 5 años más. Es decir, cumplieron 5 años y no han sido nunca manipuladas, pasan a archivo pasivo, deben cumplir en archivo pasivo 5 años. Antes de eso no se pueden eliminar, votar las historias clínicas. Total deben de estar 10 años disponibles una historia clínica, ¿ya? No menos. Después de 10 años, sí puede, con previa autorización del director del lugar, ya dar de baja las historias clínicas. Pero mientras tanto, si nosotros sabemos que un niño ha sido atendido en determinado hospital hace 9 años, yo puedo pedir la historia clínica por mediante los caminos necesarios. En todo caso, en todo hospital de especialidades, así como también hospitales generales, en hospitales docentes, hospitales básicos, centros de salud, subcentros de salud, todos deben de guardar la historia clínica durante 10 años. En caso de que un paciente haya fallecido, ¿se puede votar la historia clínica? Hoy falleció, mañana ya quemé la historia clínica. No, nunca. En archivo activo, ese paciente todavía va a tener la historia clínica durante 1 año más como activo. Y como pasivo se lo guardará 9 años más y completará 10 años.
que es un tiempo asequible y necesario, por ejemplo, cuando haya problemas legales que se desea investigar después de años de muerto el paciente, se desea investigar la historia clínica, debe de estar vigente. Así como también es importantísimo para poder, si es que se trata de enfermedades familiares, por ejemplo, si tenemos un niño que tiene alguna enfermedad de tipo crónica, genética, una enfermedad de investigación, y su padre, por ejemplo, o sus hermanos han fallecido años antes, nosotros podemos pedir la historia clínica de esas personas a fin de poder establecer si esa enfermedad tiene relación con el fallecimiento de sus otros familiares. Para eso, entonces, es necesario tener siempre las historias clínicas guardadas. No se las puede eliminar. Ahora, en cuanto a la historia clínica, también es importantísimo, entonces, tener en cuenta que debe estar siempre ubicada en un área de estadística. Toda institución debe tener un área destinada solamente a la estadística. Debe ser un área cerrada, con todas las condiciones necesarias para mantener adecuadamente en forma legal esas historias clínicas, esa información. La historia clínica que está guardada en el área estadística solamente son activadas para la atención en consulta externa, hospitalización y emergencia, y no pueden salir nunca de la unidad operativa. Es decir, si el paciente vuelve a consultar en emergencia pueden pedir la historia clínica. Si solamente en caso, entonces sale la historia clínica del área estadística. O en el área de hospitalización, si el médico desea leer el por qué estuvo ingresado anteriormente el paciente, cuáles patologías ha tenido, qué tratamientos, etcétera, también puede pedir la historia clínica. O uno físicamente en los lugares en donde todavía se maneja en forma física, o que le hagan la apertura a nivel de la computadora para poder abrir el expediente antiguo de ese paciente. Pero, por supuesto, el tutor, el paciente, el familiar directo del paciente puede solicitar una copia al director de la institución. Es la única forma que una historia clínica puede ser leída y sacada de la institución. Se hace una solicitud al director de la institución y entonces él da la autorización al área de estadística para que le den una copia previamente firmada y por la autoridad del hospital, ¿ya? Cada página debe de ir sellada para constatar de que es real, que no haya aumentos, cambios, etcétera. Por lo tanto, si tuviese algún problema legal, por ejemplo, alguna investigación, igual se hace la solicitud a través del director de la institución, y todas las hojas, como les digo, deben de estar numeradas y selladas. Ahora, como les dije, la apertura de la historia clínica debe ser de tipo universal en el Ecuador con una cédula de identidad. Ay, perdón. En todo caso, cada persona tendrá su historia clínica propia y se la identifica entonces en el Ecuador con la cédula de identidad. En cuanto Rodríguez María de los Ángeles me levantó la manito. Doctora, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una clínica privada cierra? Esas historias clínicas, ¿qué pasan? Igual las tienen que tener. ¿Qué pasa ahí? Sí, deben de estar guardadas, aunque haya sido clausurada, cerrada. El compromiso de una institución siempre va a ser guardar toda esa documentación por 10 años. No puede que porque la clínica cerró, desaparezcan toda la información de los pacientes. Eso es legal, que debe de ver
el compromiso, por supuesto, dentro de los permisos que tienen todas las instituciones, está escrito eso de ahí, que esta historia clínica debe de ser debidamente conservada y guardada los años correspondientes. ¿Sí? Lastimosamente no siempre se ocurre eso de ahí, se cerró la institución y después están los pacientes que no tienen las historias clínicas ni el seguimiento, pero estas son las leyes como deben de ser cumplidas. Por eso estamos aquí aprendiendo para que sepan ustedes cómo debería de ser cumplido. Lastimosamente no siempre ocurre, como me lo expresa ahorita la doctora. Y por supuesto, todas las historias clínicas están incluidas en el Índice Nacional de Estadísticas y Censos. En cuanto a la historia clínica, ¿cómo se la va a guardar? ¿Cómo se la va a preservar? ¿Ya? La historia clínica es propiedad de la institución. Sobre la historia clínica tiene responsabilidad el gerente hospitalario. ¿Ya? Entonces, en relación con lo que indicaba la compañera, mire, siempre el gerente hospitalario durante el tiempo de funciones y el tiempo que haya estado en funciones debe de responsabilizarse de esa historia clínica. Por supuesto, la administración, archivo, resguardo de la historia clínica adecuadamente es en el Departamento de Estadística. Y debe de mantenerse siempre la confidencialidad de la información. Nadie puede pedir, oye, déjame ver la historia, yo la voy a ver. No. Solamente puede ser leída para fines de investigación, para, por ejemplo, si ustedes van a hacer un estudio, una presentación de caso, una publicación, etcétera, debe hacerse la solicitud al director y en el área de estadística la razón por la cual van ustedes a examinar y que el director dé la autorización de que ustedes puedan leer y abrir esas historias clínicas. Ahora bien, en cuanto al custodio, el custodio va a ser el director del hospital. Ya un ratito, Michael, el director del hospital, le sigue el jefe de estadística. Mantente, Michael, no me bajes la manito, sino que termino y ahí yo te voy a escuchar. Vamos, el director del hospital, jefe de estadística y por supuesto la enfermería. El director del hospital da la autorización para que la historia clínica pueda ser aperturada, abierta o entregada, ¿ya? El jefe de estadística es el custodio del área y de las historias clínicas. Él solamente puede abrirlo en caso de que el director lo solicite o que haya el paciente ingresado. Y por supuesto, una vez que la historia clínica sale del área de estadística, es la enfermera del área la que tiene que guardar y custodiar esa historia clínica para que no se pierda y no pueda ser manipulada, ¿ya? Una vez que el paciente sale de alta, la enfermería debe de entregar todos los documentos debidamente bien arreglados, en orden como debe de ser, al jefe de estadística para que se realice el reingreso de la historia o de la nueva historia que se hizo. A ver, Michael, ¿me alzaste la mano? Sí, era para saber si en el caso de que nosotros queramos exponer un caso clínico, necesitamos adicionalmente el permiso de los padres o solamente con el del hospital y el gerente. Para presentar un caso clínico, en caso de que mira, ve, en caso de que siempre, ustedes cuando van a hacerle la historia clínica a un paciente, deben de presentarse quiénes son ustedes y qué es lo que van a hacer la historia clínica. La única forma, o sea, mientras que esté ingresado, tú puedes ir y conversar con el paciente, indicarle que vas a hacer una historia clínica porque vas a presentar el caso, por ejemplo, pero también hacer hincapié de que todos los datos que se obtengan van a ser manejados con toda la preserva de la confidencialidad, de la intimidad del paciente.
y que nunca va a ser indicado o va a ser puesto al público el nombre del paciente. Ya siempre se debe de poner solamente las iniciales. En caso de que ustedes, esos es que están haciendo la historia clínica, ¿ya? En caso de que vayan a requerir una historia clínica que esté archivada, que ya no esté el paciente ahí ingresado, entonces si es una historia clínica archivada, ya eso es propiedad del hospital y sobre él está manejado por el director del hospital. Para poder ustedes, que el jefe de estadística saque y abra una historia clínica, deben de hacer primero la solicitud al director, el director les da la autorización para que ingresen al área estadística y puedan leer y obtener los datos. Así cuando vayan a hacer un trabajo, ustedes ya pronto van a hacer su tesis de grado, por ejemplo, ustedes ya saben qué tipo de paciente, qué calidad de paciente, qué características de paciente ustedes van a requerir. Ustedes hacen una solicitud al director del hospital indicando que van a hacer su tesis de grado, presentan ya el tema que han propuesto y que haya sido aceptada por el departamento correspondiente a nivel de la universidad y que y entonces el director va a acceder y autorizar que ustedes puedan ingresar al área estadística y al área estadística les va a dar la autorización para que ustedes puedan sacar esa información, para que el estadística les ayude a recolectar esas o decir cuáles son los números de pacientes de las historias clínicas que deben de ustedes revisar, ¿no? Entonces, esa es la forma. Pero si están haciendo la historia clínica ustedes, si van ustedes a un hospital a hacer una historia clínica, ustedes se presentan al familiar y le indican que son estudiantes que van a hacer la historia clínica, que por supuesto que no están autorizados para poder realizar la historia clínica y utilizarla para fines 100% de docencia, ¿ya? En todo caso, seguimos entonces. Existen las historias clínicas. La historia clínica del Ecuador tiene diferentes, o sea, una numeración de cada hoja. Cada hoja está destinada para una parte de la historia clínica y debe de ir en ese orden, ¿ya? No todo paciente va a utilizar todos esos formularios. Esto lo pueden ustedes revisar en esta página, en esta link de aquí, ustedes pueden revisar y está también incluido dentro del aula virtual. Ahí les he puesto para que puedan acceder justamente a la página del Ministerio de Salud Pública, en donde hay la información, los reglamentos, toda la parte reglamentaria de la historia clínica y a su vez también cada uno de los formularios que están contenidos o que forman parte de la historia clínica. Cada uno tiene una numeración, por ejemplo, el 1 será el de admisión y alta, el 2 será el de consulta externa, el formulario 3 es para hacer la anamnesis, el formulario 4 es para hacer examen físico, para hacer el seguimiento, la evolución y las prescripciones el 05, ¿ya? Y así sucesivamente. Por ejemplo, para poner los exámenes, tenemos el 010D para materias fecales, el 010E orina, el 010A hematológico, ¿ya? Entonces, antiguamente, cuando en muchas instituciones solamente se manejaba físicamente, entonces venía la página 010 y ahí se iban pegando las diferentes exámenes que se había hecho y ya cada página va a tener, entonces, como ven ustedes, un lugar. O si ustedes están online, ya saben que si quieren revisar los exámenes van a estar en la sección 010. Las notas de enfermería, la enfermera puede manejar es la 021, ¿ya? Para los signos vitales y otros datos, por ejemplo, que se quiera hacer un balance, la enfermera va a anotar en el 020, ¿ya?
Mire, el recién nacido patológico tiene su propia página que sería la 014. Ya, un recién nacido normal, la 016. Y así sucesivamente, cada uno tiene su numeración. El resto de formularios, miren cómo están aquí. También hay el de evolución nutricional, tenemos el de control de escolar, tenemos la atención infantil preescolar, fisiatría, embarazo, lactancia. Es decir, aquí está lo que refería tu compañera. Hay una hoja de atención perinatal. Mire que se incluyen todos los datos previos al de parto de ese o el nacimiento de ese paciente. Y con registro de crecimiento intrauterino. Como ven ustedes, entonces todo esto de aquí está incluido dentro de los formularios de las historias clínicas. Lo pueden ver entonces en físico y conocerlos entrando a la página que les indiqué. Ahora, ¿cuáles son las partes de la historia clínica? Ya su compañero también lo indicó, ¿ya? Entre las partes de la historia clínica empezamos con la anamnesis o interrogatorio, la exploración física, las pruebas complementarias, el juicio clínico que tiene la persona que realiza la historia y, por supuesto, el tratamiento y evolución. Es importantísimo los datos que se hagan en una historia clínica, cómo lo haga y cómo se puedan obtener los datos fidedignos y completos. Por eso es importantísimo la labor que realiza el interno, el médico residente, porque son los primeros que van a estar en contacto con el paciente, con sus familiares y pueden obtener todos los datos necesarios sobre la enfermedad de ese paciente. Y el médico después con eso podrá hacer el correcto diagnóstico y tratamiento y seguimiento del paciente. En un momento que ingresa el paciente viene con su familiar, quien puede dar todos los datos. Muchas veces después el médico tratante va a tener al niño, tal vez a un acompañante que no sabe absolutamente nada de los datos que dio o que podía haber dado el papá o la mamá, por ejemplo. Por esa razón es necesario de que la historia clínica sea realizada a conciencia y correctamente. En cuanto, hay algo importante, la historia clínica, hacer una historia clínica es un arte que tenemos que aprender a hacerlo, así como algunos saben bailar, es un arte saber bailar, otros saben recitar, es un arte poder hacer y declamar, ¿ya? Otros tendrán la capacidad de, por ejemplo, de algún deporte también, tiene el arte de poder desempeñar y realizar ese deporte. Lo mismo ocurre con la historia clínica. Es un arte que debemos nosotros aprender y adquirir. No todos tenemos la misma posibilidad en un momento dado de poder obtener los datos, ¿ya? Por eso les digo, es el arte del médico que está haciendo la historia clínica de poder obtener y recabar todos los datos fidedignos del paciente. Por ejemplo, vamos a tener ejemplo aquí. En un paciente, cuando ustedes estén haciendo un interrogatorio a un paciente que ingresa y que ustedes ven que están mal nutridos, mal alimentados. ¿Ya? Hay que saber cómo se le pregunta al familiar. Generalmente nunca un familiar lleva al paciente porque está desnutrido, porque para ellos el paciente está normal, ¿ya? Está dentro de su entorno las condiciones clínicas de ese paciente y lo consideran totalmente normal. Lo llevan generalmente, eso lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, desnutrición, en que lo van a llevar es por las enfermedades añadidas a su desnutrición. Por ejemplo, porque tiene una bronconeumonía, porque tiene una infección de vías urinarias, porque tiene fiebre. Por eso van, mas no vienen a atenderse porque dice mi paciente está desnutrido. Entonces,
En ese momento que nosotros querramos investigar la parte nutricional del paciente, si nosotros le decimos a la señora María, el niño come de todo, usted le da de comer todo, a todas las horas y correctamente, le dice, sí, yo le doy la comida. Señora María, el niño toma la leche, usted le da la leche, sí, yo le doy la leche, ¿ya? Pero no solamente eso, es necesario recabar más información, que muchas veces el familiar no se lo va a dar o se siente ofendido si ustedes se lo dicen de una forma agresiva o que se sientan ellos agredidos, ¿ya? Por ejemplo, es más fácil decirle, señora, para saber la cantidad y calidad de la leche que le da, decirle, señora, ¿cuántas veces al día le da leche? Y le va a decir, le doy 4 veces al día, 5 veces al día. Pero uno escribe 5 veces al día, oh, está correcta las veces que le da. Pero importante preguntarle, señora, ¿y cuántas onzas de leche le pone en el biberón? Se toma 2 oncitas y el niño tiene 2 años. Ya se pueden imaginar qué poca cantidad le está dando. O si el niño tiene 1 año, tiene 8 meses, le da 2 onzas, ¿ya? Entonces le puede ella de haber dicho que tiene 4 veces al día, pero solamente 2 onzas. Entonces no está llegando las calorías necesarias. O peor aún, es importante más aún preguntarle, señora, ¿a cuántos días le dura un tarro de leche? ¿Ya? Y le dice, ay, el tarro de leche me le dura 2 semanas. Entonces ya en ese momento ustedes saben que la señora está diluyendo más la leche y lo que le está dando es agua o le está mintiendo. No le pueden decir, señora, usted está mintiendo. No, sino que ustedes ya van viendo la calidad de leche que le da y si la señora está dándonos datos ciertos o no. O también preguntarle, señora, ¿cómo prepara la leche? En esas 2 oncitas, ¿cuántas medidas le pongo? No, yo le pongo nomás media medida, ¿ya? Entonces, es mala, también mala preparación, porque ustedes saben que por cada onza debe de ir una medida de leche, a no ser que sean las leches en que vienen 2 onzas por una medida, ustedes ya tienen que hacer los cálculos en relación a lo que el familiar está diciendo. Otra cosa importante también, por ejemplo, ya que se van ustedes a encontrar cuando estén en la rural y que estén con personas tal vez que no sean totalmente, tengan un nivel de educación alto o con niveles económicos altos. Se le dice, señora, ¿usted le da la comida a su niño? Sí, yo le doy. Él come 3 veces al día. Ah, ya, perfecto. 3 veces al día come y el niño está con tremenda desnutrición. Entonces, hay que hacer ya les digo, sin afectar al paciente, al familiar, porque ellos no siempre tienen, por educación, no tienen los conocimientos o no tienen los medios económicos y se han visto obligados tal vez a mantenerse así con la parte social, porque es muy frecuente, es necesario preguntarle, o sea, por eso les digo un arte. ¿Cómo le preguntan? Señora, ¿cuántas personas viven en su casa? Vivimos 7. ¿De adultos cuántos? Somos 3. La abuelita, el papá y yo. Y el resto de niños. Entonces son 4 niños, ¿ya? Y Juanito, que viene a hacerse entender, es el último. Tremendo desnutrido el niño. Ya, entonces le dice, bueno, ¿ustedes comen carne? Sí, todos los días comemos carne. Ay, ¿y cómo está desnutrido el niño? Entonces, preguntarle, señora, ¿cuántas libras de carne compra para las 7 personas? Yo compro media librita, ¿ya? Si tengo como, compro media libra. Entonces ya se pueden imaginar, media libra para 7 personas. Señora, y la troncha, el pedazo de carne, le da usted a su esposo. Sí, por supuesto, porque él trabaja. Y para Juanito, que se está haciendo atender, está desnutrido, usted le da nomás el agüita en donde vivió el agua. Sí, sí, eso le toca al niño, pero sí come carne porque está con el agüita de la carne. Entonces ya ven que es la forma como ustedes pueden ir sacando verdades de cosas que omita el paciente y es una forma de preguntarle adecuadamente
y poder llegar realmente a los datos fidedignos que deseamos del paciente. Por eso les digo, es un arte y hay que tener mucha paciencia. Además también el léxico. Hay modalidades, especialmente en Ecuador. Cada área, cada provincia, cada población tiene un léxico diferente que muchas veces lo que nosotros le decimos, ellos no lo comprenden bien o nosotros no comprendemos lo que ellos nos están indicando. Ahora, en cuanto a la anamnesis, regresamos a la anamnesis. Es el conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un objetivo diagnóstico. Siempre en la historia clínica tenemos que tener el objetivo de llegar a un diagnóstico del paciente, ya sea de ser sano o de ser patológico. Ya, en cuanto a la anamnesis, vamos a ver. Están incluidos aquí, a ver, algunos ya indicaron las partes que tiene una anamnesis. Vamos a ver que hay varias partes que lo componen. Lo primero son los datos de filiación del paciente. A ver, ¿quién me dice? Ayúdenme, que yo quiero ya descansar de algo de lo que estoy hablando. ¿Cuáles serían los datos de filiación? ¿Quién me ayuda? A ver, Josué. Sí, los datos tenemos el nombre del paciente, claro, la edad del paciente, la fecha de nacimiento, el género, el sexo del paciente, número de cédula, algún contacto, número de teléfono, y también en las hojas de emergencia se debe estar la persona que lo lleva. Y bueno, en el caso de pediatría también los datos del representante, nombres, número de cédula del representante y el teléfono del representante. Sí, es importante la dirección de usual y la dirección actual de residencia. El teléfono es importante para poderlo contactar. Sí, había más personas que alzaron la mano, pero en todo caso vamos a ir poco a poco y vamos a seguir haciendo y seguir con los aportes que ustedes tienen. Por favor, ahí pueden intervenir. En segundo lugar, tenemos el motivo de consulta. A ver, ¿quién me dice el motivo de consulta? Como la Lady Peña. Ya. En el motivo de consulta nosotros vamos a poner como quien dice los síntomas iniciales que nos van a describir, porque la mayoría de los familiares vienen y nos cuentan la historia completa de cómo el niño tiene varios síntomas y todas las cosas, y nosotros podemos resumirlo como el niño presenta fiebre, vómito, diarrea, y esas cosas. Entonces, en el motivo de consulta es algo básico, es como los síntomas que está teniendo el niño para luego en la enfermedad actual ya desarrollarlo de forma correcta. Perfecto, son los síntomas con los que consulta el niño. Sí, todavía sin darles una explicación, solamente tos, diarrea, vómitos y fiebre, ¿ya? O disuria, poliaquiuria, fiebre. Eso es lo que vamos a poner como motivo de consulta, ¿sí? Ahora, en cuanto a los antecedentes personales y familiares, a ver, ¿quién me va a ayudar? Ya, Lailin. Ya, en cuanto a los antecedentes personales y familiares, vuelta en los antecedentes personales podemos poner si se ha sometido a alguna cirugía, o si tiene alguna enfermedad de base. También en los familiares podemos ver, o sea, la mamá, a los papás, a los hermanos, a los abuelitos, si han tenido alguna enfermedad, si sufren de alguna patología. Y aquí es muy importante porque podemos descubrir enfermedades hereditarias, genéticas. Perfecto. Algo más ahí, me puede ayudar a ver quién sigue. Estaba Ibelín Gordillo. Ibelín, ¿me querías ayudar ahí? ¿Algo más que querías acotar? Sí, doctora. Dentro de los antecedentes personales también podemos colocar el periodo perinatal, que es la gestación, el parto. Aparte de eso, también podríamos colocar la vacunación, alergias que haya presentado el bebé en el periodo de tiempo desde que nació, y también podríamos colocar la forma de alimentación. Perfecto. Vean cómo ya con las dos compañeras ya vamos completando más los datos. A ver, vamos a ver lo siguiente. Ahí nos va a ayudar la otra persona que tenga su manito alzada. La enfermedad actual.
Vamos a ver, Daniel Zabaleta. Daniel. Ya, en esto nos basamos en el motivo de consulta y hacemos las preguntas necesarias para describir cada síntoma y signo que nos dé el paciente. En el caso de que diga que el motivo de consulta es el vómito, deberíamos preguntar la frecuencia con la que ha vomitado, la cantidad que ha vomitado, el color del vómito, los factores que hicieron que vomite, entre otras preguntas. Perfecto, es muy importante en niños, más que todo que una de las patologías con que más frecuentemente consultan van a ser los síndromes gastroentéricos. Es necesario hacer una buena evaluación de cada uno de los síntomas y signos que tiene. Perfecto, a ver, Michael, te intervino Doménica Villasís. ¿Algo más querías decir sobre enfermedad actual? Sí, que ahí también se podría referir a algunos síntomas negativos o datos negativos que pueden servir luego en un diagnóstico futuro o en algún diagnóstico diferencial, y también pueden ir algunos factores que pueden aliviar o exacerbar los síntomas que tiene el niño en ese momento. Ya, sí, qué lo provocó, qué lo aumenta, qué lo disminuye, ya las horas, es necesario, todo eso es. Seguimos entonces, vamos a ver. Ya vamos a la exploración física. Antes ya un compañero nos habló algo de exploración física. Y a ver, ¿quién me dice en qué consistiría la exploración física? Ay, perdón que todo se me cayó. Nadie me alza la manito. Tommy, Kaiser. Sí, bueno, dentro de la exploración física, básicamente comienza cuando el paciente está ingresando al consultorio, en este caso, ¿no? Con la vista no podemos dar cuenta si el paciente llega con alguna molestia, con algún, bueno, en lo que me acuerdo que viene sin energía, con alguna fascia, ¿no? Entonces, dependiendo de la fascia que presenta el paciente, ya lo podemos asociar a alguna patología. Dentro de la exploración física, pues también, bueno, luego de que el paciente nos haya dado los datos de consulta, en este caso, si el paciente presenta alguna patología pulmonar, pues podemos usar la percusión para ver si tiene algún sonido característico, ¿no? Dentro de la percusión, algún sonido mate, sonoro. Y bueno, también tenemos la percusión, ¿no? La ocultación también, que también sería uno de los datos importantes en el caso de alguna enfermedad cardíaca, a ver si presenta un soplo cardíaco del paciente. Perfecto. Luego de eso seguimos con las pruebas complementarias. Una vez que hemos nosotros realizado todo el interrogatorio, el examen físico del paciente, ya podemos nosotros determinar qué pruebas complementarias necesitamos para poder llegar al diagnóstico definitivo en base a los antecedentes que nosotros hemos recabado en la historia clínica y el examen físico del paciente. Por supuesto, después de eso, en séptimo lugar, está la impresión diagnóstica o juicio clínico, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico que nosotros consideramos? En el primer momento de entrada, el que primero hace la historia clínica puede poner algo general. No es necesario todavía que haga un diagnóstico definitivo, debido a que recién estás pidiendo las pruebas más necesarias, más importantes, todavía no tiene los resultados. Puede ponerle una impresión como un síndrome, por ejemplo, síndrome gastroentérico, porque todavía no sabes cuál es la etiología para poder decir si es una gastroenteritis bacteriana, viral, parasitaria, etcétera. Entonces, podrá poner ya una impresión diagnóstica inicial que después puede ser cambiada. En cuanto al tratamiento, por supuesto, ya una vez que ingresa el paciente, se inicia el tratamiento básico inicialmente, no necesariamente todavía se va a poner medicamentos completos si no se tiene las pruebas complementarias que nos verifiquen el diagnóstico. Deberá hacer el tratamiento adecuado para mantener al paciente en forma estable inicialmente, por ejemplo, una buena hidratación, controlar el dolor, etc. Y por supuesto, en noveno lugar de la anamnesis será el seguimiento continuo que se tenga diariamente con ese paciente.
Seguimos entonces. En cuanto a los datos de filiación, tal como lo dijeron sus compañeros, los datos de filiación tenemos nombre y apellido, el sexo, el género. ¿Qué diferencia hay entre sexo y género? A ver, me alzaron la mano. Primero va Alison. María, tómala. Bueno, yo tengo entendido que el sexo es como más biológico, es como nace el niño. Y género es más como donde interviene social o cultural, es finalmente como la persona llega a identificarse. Perfecto. Ya, a ver, vamos a ver qué sucedió aquí. Perdón. Sí, es real. En cuanto al sexo, tiene que ver es ya con lo que nace el paciente, es cromosómico, los cromosomas no se pueden cambiar, tenemos que indican si el paciente tiene sexo femenino o masculino, y con eso nacerá y morirá el paciente, con el sexo masculino o femenino, a no ser que sea una anomalía que tenga y que sea un sexo no definido debido a ambigüedad que tenga. Pero en todo caso el género es más psicológico social, ¿ya? Es cómo se considera la persona, ¿ya? Tener a qué sexo o qué género se considera esa persona y la sociedad que lo va a aceptar, y así con ese género. Es decir, puede ser sexo masculino, pero esa persona psicológicamente se considera que es de género femenino, entonces él tendrá sexo masculino, pero género femenino, ¿ya? Y lo contrario con las mujeres. Entonces, el género es social. Actualmente es considerado, aceptado, y más aún en la cédula ya existe que se puede poner sexo femenino con género masculino, ¿ya? Es como la persona quiere que se lo trate y como la sociedad debe de aceptarlo, ¿ya? Pero tienen que hacer una cosa que yo siempre hago hincapié. Cuando ustedes como médicos estén haciendo una historia clínica, o por ejemplo, yo que corrijo muchas tesis de grado, de posgrado o de maestría, veo que dice, ponen ahí el ejemplo, el cáncer gástrico es más frecuente en el género femenino, ¿ya? ¿Tiene esto razón o no tiene razón? ¿Ya? O el cáncer de mama es más frecuente en el género femenino. ¿Está bien que se diga eso así, sí o no? Andrea. No, porque debería decir sexo, porque es lo biológico. Y lo género, como dijeron antes, era lo social, cómo se cree la persona o cómo se siente la persona. Ya, claro. Es decir, bueno, hay también cáncer de mama, pero el cáncer de mama es más frecuente en el sexo femenino. No porque un varón se crea mujer, va a tener también mayor predisposición a cáncer de mama. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener siempre también en cuenta. Si estamos nosotros hablando de sexo, de género, o nos equivocamos y ponemos como género, pero utilizando mal por supuesto, el vocablo, ¿no? Ahora, es importante poner la fecha exacta de nacimiento, el domicilio actual o donde usualmente viven, el teléfono de contacto, por supuesto, la dirección es necesario, y por supuesto el motivo de consulta, como su compañera lo dijo. Breve descripción del motivo de asistencia. Miren cómo tienen razón sus compañeros y vamos sacando ya las aportaciones que nos han dado. El motivo de consulta debe ser breve, solamente por qué viene el paciente. Entonces puede ser dolor de garganta, que realmente semiológicamente será odinofagia. Entonces muchas veces tenemos eso,
¿Cuál ponemos? ¿Ponemos lo que la mamá nos dice o lo como debe de ser dicho? Entonces, muchas veces lo que se pone es entre comillas, cómo lo manifiesta o qué vocablo o qué lenguaje dice el familiar, y al lado lo que sería el punto de vista médico. Entonces se puede poner entre comillas dolor de garganta, al lado orinofagia, ¿no? Fiebre, estreñimiento, dolor abdominal, diarrea, otalgia. Con esto quiero decir que debe ser puntual el motivo por lo cual está siendo consultado el paciente. Seguimos entonces. En cuanto al interrogatorio, en cuanto a la evolución de la enfermedad actual, eso sí, ya lo vamos a detallar y ahí viene el arte de cada persona de hacerlo. Tenemos que preguntar, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que el paciente se encontraba totalmente bien? Generalmente los familiares, especialmente cuando es crónico, no lo pueden determinar. Ahí viene el arte. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos poner con fechas cívicas. Viene el problema de hace 2 meses, 3 meses. El papá dice, hace 1 año. No, a ver, ¿desde cuándo? ¿Ya en carnaval tenía eso? No, no, todavía no. Ah, entonces en Semana Santa. Allí iba a empezar. Entonces ya sabemos nosotros más o menos en qué meses o cuántos meses tiene la patología. O estaba en relación con el cumpleaños del niño. Cuando era el cumpleaños suyo, ya tenía el niño eso, ya vamos nosotros, podemos nosotros ya determinar más o menos la fecha de inicio. ¿Cómo y cuándo comenzó el trastorno? Importante también. Los familiares unen los trastornos. Por ejemplo, le dicen, el niño siempre está con gripe, no se cura, todo el tiempo está con gripe. A ver, señor, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo fue la última vez que el niño estaba bien? Ah, el niño estaba bien hace 1 semana. ¿Cuánto tiempo estuvo bien? 2 semanas estuvo totalmente bien, pero nuevamente la semana pasada volvió con gripe. Entonces no es que tiene 2 meses de gripe, sino que tiene un nuevo presentación de un cuadro catarral, porque ha tenido 2 semanas totalmente sano. No se deben de unir, o sea, tenemos que ir recabando bien la información para que ellos puedan separar. Por ejemplo, le dicen, uy, el niño tiene diarrea, ya 3 meses tiene diarrea. Pero así mismo, señora, ¿cuántos días tuvo diarrea? ¿Cuándo fue la última vez que hizo duro? Ah, el lunes pasado estuvo haciendo duro. ¿Cuántos días estuvo así? Estuvo 5 días, pero nuevamente tiene diarrea. Entonces ya es otra vez que tuvo, no es la misma enfermedad y que se deba hundir con las anteriores. Ahora, que se pueda poner como antecedentes cuadros diarreicos a repetición, eso sí. En tercer lugar, ¿cómo evolucionó la enfermedad? El orden y fecha de inicio de cada nuevo síntoma, ¿ya? Si es posible hasta las horas en que se presentaba. ¿Cuáles son los signos y síntomas específicos que presenta el paciente? A su vez también, los datos negativos pertinentes obtenidos en el interrogatorio cuando son importantes. No siempre vamos a poner no tiene tos, no tiene dolor, no tiene esto, sino que si es que ya tenemos una patología en especial que tiene tales características, podemos poner orientando de que de esa patología no tiene tal síntoma. Factores que lo alivian o exacerban, que lo aumenta la posición, la relación con los alimentos, el día, la noche, algún medicamento, etc. ¿Qué atención médica ha tenido? Si es médico, un boticario, el amigo que le recetó, si son medicamentos o solamente son, han utilizado medicamentos naturales, por ejemplo, debidamente certificados. ¿Cuánto tiempo le dio? ¿Qué cantidad le dio? ¿Quién lo prescribió? Cuando se trata de infecciones agudas, también debemos nosotros de investigar qué tipo y grado de exposición ha tenido y con qué intervalo. Si tiene una varicela, sabemos el periodo de incubación y ya sabemos cuánto tiempo antes estuvo en contacto con un paciente con varicela. Todo eso tenemos nosotros que consultar. En niños sanos es importante consultar el estado general desde la última visita, si no ha tenido problemas, cuántas visitas ha tenido cada cierto tiempo y qué problemas ha tenido durante ese tiempo.
Por supuesto, en décimo lugar, la opinión del examinador sobre la confiabilidad del informante. Esto de aquí sí puede ser incluido. Al final de la historia clínica nosotros podemos poner datos obtenidos de la madre de forma confiable o datos obtenidos de un vecino que no vive con el paciente, por lo tanto no llegan a tener gran confiabilidad, o datos de un familiar que no vive con el paciente, ¿ya? O simplemente datos no confiables por desconocimiento del familiar. Tenemos nosotros para que el médico que reciba a ese paciente lea la historia clínica, no va a decir, oh, Jaime, el interno se equivocó y no preguntó, no hizo su trabajo. O todo lo que nos dice ahora el familiar nos está diciendo lo contrario. Si usted ya lo puso allí, que no eran datos confiables, ya el médico sabe por qué hubo la falla, ¿no? Ahora, importantísimo, todo dato escrito es que tiene validez. Nosotros no podemos decir, no, yo sí sabía, eso me dijo el paciente, que el paciente tenía tal cosa, yo sí investigué, pero no lo escribió, entonces quiere decir que nunca lo investigó, siempre tiene que quedar escrito. En toda historia clínica debe de estar escrito. El antecedente personal en cuanto a lo que se decía, importante el periodo perinatal, toda la gestación. Es decir, si tuvo controles, cuántas veces tuvo controles, qué problemas gestacionales tuvo, si tuvo preeclampsia, hemorragias, infecciones, cuál es el tipo IRH de la madre, si se hizo ecografías, cómo estuvieron movimientos fectales, cuáles fueron pruebas adicionales o estuvo también, importante, expuesta a tóxicos, a medicamentos que no hayan sido ideales o útiles durante la gestación, a rayos X, etc. En cuanto al parto, importante preguntar qué tipo de parto, si fue autóxico, distóxico, si fue cesárea, si fue parto vaginal, si fue cesárea, cuál es la causa, por qué se lo hizo cesárea, qué edad gestacional tenía, qué tipo de anestesia se aplicó, ya que esto va a influir directamente sobre la estabilidad y la evolución del niño, si que ha utilizado especialmente anestesia general, la duración de la anestesia, por supuesto cuando nace el Apgar del niño, si necesitó maniobras de reanimación, si necesitó oxígeno, por ejemplo, si es que hay datos de serología de la madre positiva. En periodo neonatal también algunas, sus compañeras ya nos dijo, es importante en el recién nacido determinar el Apgar de nacimiento con el cual vamos a determinar en qué condiciones pudo adaptarse el niño y esto va a tener en relación con el futuro, el desarrollo del niño, ¿ya? Y las posibilidades de adaptación al medio. Tenemos si tuvo llanto espontáneo, qué tipo de llanto, agudo, fuerte o simplemente quejidos. Si tuvo convulsiones en el momento del nacimiento o posterior a eso, si presenta algún tipo de parálisis de sus miembros, si ha estado acompañado de fiebre porque tenemos que sospechar que tuvo infección, si tuvo exantemas o dificultad de alimentación, todo esto nos daría indicación de que el paciente tiene algún tipo de patología en el momento del nacimiento. En cuanto a los antecedentes personales, es importante la alimentación del niño. Si recibió la lactancia materna o artificial, es decir, leche maternizada o leche de vaca, el tipo de leche que se administró, etc. En cuanto a la alimentación complementaria, ¿cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Con qué alimentos empezó a darse la alimentación complementaria? A su vez, si ha tenido intolerancias alimenticias a ciertos alimentos. ¿Cuándo se produjo el destete? ¿Qué es el destete y qué es la lactación? ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, vamos a ver. Tengo aquí a Melanie Morán. Melanie. El destete sería la sustitución de manera gradual de la leche materna. Ya, a ver si me dice Alison María Tomalam. Ya, y la lactación es cuando se empieza ya a introducir otros alimentos en la dieta del niño. Ya, perfecto.
A ver, sí, la lactación cuando se empieza la alimentación ya complementaria y el destete cuando se elimina la leche materna en el paciente. En cuanto, normalmente, ¿cuánto tiempo debe dar, es ideal que una madre debe lactar? A ver, Alison María. Creo que 6 meses. Ya, ¿y hasta cuándo? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuánto dice? A ver, aquí tengo varias personas. Vamos a ver. Ángel Cocha. Si no me equivoco, era hasta los 2 años que se recomendaba. Ya, perfecto. A ver, ¿alguna opinión? Bueno, ya me bajaron las manitos. Sí, lo ideal por lo menos mínimo 6 meses, pero de allí se puede prolongar hasta los 2 años. Pero lo ideal, mínimo 6 meses de leche materna. ¿Ya? Entonces, seguimos en ese sentido. Vamos a ver. En cuanto a los antecedentes personales, sus compañeros también nos dijeron alergias medicamentosas conocidas, si es que ya ha tenido a qué es alérgico, por ejemplo, al polvo, al humo, a los olores, a los alimentos, etcétera. El estado de vacunación también dijeron sus compañeros, importantísimo. Saber también si ha sido el esquema completo en fechas adecuadas, si tiene las iniciales y los refuerzos necesarios, si fue aplicada por el Ministerio de Salud o forma privada, para saber si es que, además también si fueron esquemas completos. Sabemos que hay periodos que el Ministerio no ha puesto esquemas completos, entonces ya podemos saber si el paciente tiene o no tiene sus vacunas. Tenemos dentro de los antecedentes patológicos personales, si ha tenido ingresos o intervenciones quirúrgicas previas, su compañero lo indicó, qué enfermedades ha tenido, si ha sido seguido por especialistas, si esos diagnósticos fueron dados por un médico o simplemente le dicen, no, el niño tuvo sarampión. ¿Ya? ¿Y quién lo vio al niño? ¿Quién le dijo que tenía sarampión? No, mi comadre, la de la esquina, ella dijo que era sarampión, pero nunca fue visto y diagnosticado por un médico, entonces no sabemos si fue un exantema súbito o simplemente una reacción alérgica, etc. Si ha estado en contacto con tóxicos, es muy tóxico. Por ejemplo, ¿qué tóxicos podría estar en contacto un niño sin que el familiar lo sepa? ¿Quién me puede decir? A ver, Tommy. Lejía, puede ser. Ya, pero bueno, la lejía está guardada. ¿Qué otra Gasolina. cosa? ¿Ah? Bueno, no será gasolina. Ya puede ser también porque son los olores que los emana. Emily Torres. Emily. Pesticidas, como que esto para matar a cucarachas o mosquitos. Perfecto, especialmente si viven en las zonas del campo donde se utilizan muchos pesticidas. El familiar no quiere, no lo expone porque él quiera, sino porque el medio ambiente existe mucho. Josué. Podría ser veneno de ratas que haya en la casa. Ya, puede ser si es que el niño lo ha estado comiendo o absorbiendo. Ayrton, no Aiza. Ayrton, ¿me alzaste la mano? Se arrepintió Ayrton. Michelle Loja. A ver, Ayrton. Sí, por ejemplo, algún medicamento que los adultos estén tomando y el niño por curiosidad se lo tome. Ya, perfecto, que algo que esté acostumbrado el niño de coger. Michelle Loja. Que el niño tal vez esté expuesto a humo de tabaco. Entonces, también importante. A ver, Aaron Azúa. Puede ser el monóxido de carbono, si es que vive en un área donde hayan muchos carros y así. También, por supuesto, especialmente si tienen problemas respiratorios, por ejemplo. Tengo a María Los Ángeles Rodríguez. También hubo un tiempo, doctora, donde había los juguetes con plomo. Entonces, como los niños se metían los juguetes a la boca, se intoxicaban también. No solamente los juguetes, las pinturas tenían plomo, ¿ya? Entonces, todas las casas que han sido construidas antes del año que se obligó de que nadie podía utilizar plomo en las cañerías o en las pinturas,
pueden estar intoxicados debido a que el agua se contamina con ese plomo, o puede que el niño también tenga pica y coma esa pintura, ¿no? A ver, Madeleine Enríquez. El niño puede estar también expuesto, por ejemplo, a productos del cabello, gel, también pegamento que se debe llevárselo a la boca. Ya, perfecto. Carlos Vergara. Hoy en día, por motivos de la pandemia, también tenemos alcohol siempre al alcance de las manos, entonces eso puede ser un motivo de intoxicación para los niños. Ya, generalmente ahorita se está usando mucho spray y yo veo las mamás cómo lo bañan de spray al niño y el niño lo aspira también, y ustedes saben que el alcohol es tóxico, ¿no? Y a ver, Rita. Los niños a veces también están expuestos a los tóxicos que pueden provocar las pilas, a veces las cogen, las chupan o se las introducen en la nariz o en los oídos. Exacto, es importante saber también, por ejemplo, si viven cerca de lugares donde pintan carros, donde trabajan con baterías, por ejemplo, en donde hay mucha contaminación con plomo, todo eso tiene importancia. Diana Ramírez. Doctora, también pueden estar expuestos cuando les dan de comer en plásticos que han sido, o sea, platitos plásticos que han sido calentados en microondas, y allí pues pueden intoxicarse por esos químicos. Ya, por esa razón es que los plásticos no deben de ser introducidos en microondas si no tienen el código y la calidad necesaria para no ser tóxico después de haber sido sometido a las radiaciones del microondas. Eso sí, también es importante. Hay gente que está introduciendo en el microondas, por ejemplo, los plásticos desechables, ¿ya? Eso de ahí llega a ser altamente tóxico. Milen Granda. Sí, también podrían ser, digamos, los productos de limpieza que los cambian de envases y los ponen en botellas de colas o de jugos, y a veces lo dejan al Ahí alcance de para los que niños. el niño se intoxique, por supuesto, claro que sí. Todo esto tenemos que tener en cuenta nosotros, especialmente cuando tenemos algunos síntomas de enfermedades y que nosotros podemos tenerlo en relación con la exposición que pueda tener el niño. Por supuesto, el tratamiento actual que está recibiendo el niño o el tratamiento habitual, si recibe habitualmente algún tipo de medicamento de manera continua el paciente. Ahora bien, tenemos también a continuación, antecedentes familiares. Su compañera también lo indicó, entre los antecedentes familiares. Tenemos que tener, es importante consultar sobre el padre, la madre, los hermanos, que son los de primera línea, y el ambiente en que se encuentra el niño. En cuanto a la madre, es importante la edad de la gestación también que lo tuvo, la edad actual, qué enfermedades ha tenido, qué profesión tiene, porque muchas veces también la profesión va a tener mucha relación con la enfermedad que pueda tener el niño, qué paridad tiene, la vacunación durante la gestación, si recibió las vacunas, tétanos, etcétera. A su vez también en el padre, qué edad tiene, qué enfermedades tiene, qué profesión tiene. A su vez también en hermanos, qué edades tienen, qué enfermedades han padecido, qué escolaridad tienen. Si alguno de ellos ha fallecido, ¿cuál es la razón por la cual fallecieron? ¿O qué tratamientos tienen para saber si es que el niño también tiene relación a eso? Es importante preguntar sobre las enfermedades hereditarias, enfermedades familiares que se transmiten en forma de genética. A su vez también en cuanto al ambiente, si está en el colegio, si está en guardería, cómo es la vivienda, el estado higiénico de la vivienda, cuántas personas viven en la vivienda, a su vez también el hábito del tabaco, como dijo su compañera, el contacto con animales, exposiciones, etcétera. Todo eso tiene importancia.
En cuanto a los antecedentes patológicos personales, tenemos también que incluir la conducta social. En el niño es importante saber cómo se relaciona en el medio o con socialmente. A su vez también si es un niño difícil o fácil de tratar para ver si tiene alguna patología en cuanto a conducta. Ahora, el progreso escolar, cómo va en la escuela, si aprende, no aprende, qué actitudes y problemas tiene en la escuela, o a su vez también, según cómo haya ido creciendo el niño, cuando se volteó, cuando levantó la cabeza, cuando empezó a gatear, cuando se sentó, cuando dijo sus primeras palabras, cuando se paró y pudo caminar. Todo eso tiene importancia, porque con eso podemos saber si el niño ha tenido su desarrollo intelectual y motriz adecuado. En cuanto a los antecedentes ambientales, es importante saber la contaminación ambiental. Dijimos ayer que la contaminación ambiental tiene mucho que ver con el desarrollo del pequeño paciente. Y ya lo dijimos, ahorita sus compañeros lo dijeron, el uso de pesticidas, el plomo, áreas peligrosas en donde juega el niño, a su vez también peligros electromagnéticos. Actualmente tenemos que hacer agregado los peligros electromagnéticos que se dice, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero veremos en el futuro qué tanto pueden interactuar con el correcto desarrollo del pequeño paciente. En cuanto a la enfermedad actual, tenemos que recabar el síntoma principal del paciente, saber cuándo inició, cómo inició, la duración, cuánto tiempo dura en el día, en la presentación, cuál es la intensidad, si nosotros podemos decirle en números, a qué grado va, o podemos muchas veces por medio de caritas, podemos nosotros determinar qué intensidad indica el paciente, con qué frecuencia se presenta en el tiempo o en el día, en las horas, en el día, en la noche. Si tiene repercusión funcional, o sea, si afecta al resto de componentes del paciente y si ha tenido mejoría o empeoramiento, con qué mejora, con qué empeora ese síntoma. En cuanto a síntomas acompañantes, si hay síntomas negativos, o sea que el niño tiene dolor abdominal, vómitos, pero no ha presentado diarrea, por ejemplo. ¿Cuál es la opinión de la madre, del padre? A su vez, ¿qué asistencia médica previa ha tenido? La administración de medicamentos, insisto, dosis, frecuencia, cantidad, número de días que se lo administró. De nada sirve que tuvo una amigdalitis y solamente le dio 2 días el antibiótico, amigdalitis bacteriana por estreptococo beta, por ejemplo, y que le dio solamente 2 días el antibiótico, primero porque se le acabó, segundo porque se le derramó, tercero porque le bajó la fiebre. Pero no completó los días completos, y eso de ahí, por eso es que viene con la fiebre reumática que ayer nos indicaba su compañero. Y llegamos a la exploración física. También recordemos entonces cómo sus compañeros nos dieron ideas sobre la exploración física y su importancia. Primero empezamos con la inspección, primero vemos ya el aspecto general del niño, los movimientos, si son espontáneos o no, si está totalmente inmóvil, por ejemplo. Tenemos que ver la gravedad, por eso es que sus compañeros indicaban el triaje que se hace, o sea, inmediatamente lo vemos con inspección, ya podemos nosotros determinar qué tan grave está el paciente, para que poder nosotros, llegar a hacer un interrogatorio completo primero, o si está tan grave que debemos pasarlo directamente a sala ya para iniciar tratamiento o iniciar reanimación. No vamos a un paciente que venga cianótico, disneico, con hipertermia de 39, 40 grados a tratar de hacerle una historia clínica completa, un interrogatorio. Tenemos ya ese paciente que está delicado, tiene que pasar directamente ya para inicio de tratamiento junto con la realización de la historia clínica y los datos más importantes. Tenemos que determinar la impresión de gravedad del paciente, el estado de conciencia del paciente, si está nubilado, en coma, si está convulsionando,
cuáles malformaciones o dismorfias tiene el paciente, ya nosotros lo podemos observar, y defectos o alteraciones cutáneas. Por eso es importante en niños examinarlo con poca ropa, dijo su compañera, pedirle al familiar que le saque la ropa, explicarle, vamos a examinar al niño, pedirle permiso al niño, oye Juanito, te voy a examinar, va a ser necesario que te vea el pechito, que te vea, te toque la barriguita y las piernitas, me das permiso para que el paciente sepa que no es que lo estamos atacando ni lo estamos agrediendo. Y aparte de eso, importantísimo también tomar un tiempo para que el paciente se adapte. Uno, que venga donde una persona desconocida que está haciendo un poco de preguntas y que me cae encima a tratar de sacarme la ropa o a tocarme o a manipularme o a aumentarme el dolor que tengo. Por eso primero tenemos que dar un tiempo preciso para poder que el paciente vaya adquiriendo la confianza necesaria y que nos permita realizar un examen físico adecuado. En algunos niños es rápido, en otros es muy lento y hay muchos que no se van a dejar examinar y que va a ser mucho más fácil que el paciente tenerlo que examinar sobre las piernas o la falda de la mamá, ¿ya? Y allí examinarlo porque o parado el familiar con el niño cargado, poderlo iniciar el examen físico. Todo depende del paciente. Tampoco no ser agresivos porque es imposible hacer un recordatorio para el paciente toda la vida de la forma como fue también su primera consulta. Es necesario, por supuesto, como les dije, examinar con poca ropa, ya que muchas veces el niño no va a manifestar que tiene y el familiar muchas veces ni sabe que tiene el niño y es así como nosotros podemos determinar qué tiene el paciente. La familiar viene y dice, tenía fiebre y mire que el dedito está rojo, aquí tiene un poquito de pus, esto es la causa de la fiebre. Ah, ya le receto nomás para el dedo. No, le sacamos la ropa y vamos a notar que tiene disnea, que tiene tiraje y que lo que tiene es una neumonía y que el familiar tampoco no se ha dado cuenta. Por eso es necesario revisarlo al niño de pies a cabeza, si sea que venga porque se le salió una uña. Ahora bien, el examen físico, dice Jessica Pérez. Jessica, te escucho. Doctora, una pregunta. Si viene un paciente y, por ejemplo, la mamá nos refiere que tuvo, obviamente ya no nos va a decir que tuvo una convulsión, pero más o menos la describe y uno ve también que tiene algún déficit neurológico, ¿uno como pediatra le hace todos los exámenes neurológicos o lo manda al neurólogo? No, pues si le vas a hacer la historia clínica, primero tienes que hacerle la historia clínica para ver también la parte neurológica del paciente, ¿ya? Dentro del examen físico. Ahora, si ya no está convulsionando, sino que tiene antecedentes, tú ya le has hecho alguna investigación, no tanto, me dices es que no viene por eso, sino que tiene antecedentes de haber tenido crisis convulsivas. Generalmente la mayoría... Yo digo que en la consulta sale a relucir que tuvo una convulsión, él aún no ha ido al neurólogo. Ah, ya, mira, cuando veamos convulsiones infantiles vamos a ver que la gran mayoría pueden ser de tipo febril, es decir, las de tipo febril no van a dejar secuelas ni puede que nunca más se repitan. Pero si nosotros vemos que hay déficit en el paciente que son repetitivas, que tienen características que han sido generalizadas, que vienen con complicaciones, debe ser derivado también para un control del neurólogo, ¿ya? Si tiene antecedentes familiares, si tiene antecedentes de asfixia perinatal, de enfermedades o de traumatismos previos que puedan estar ocasionando, por supuesto, y si son repetitivas, tenemos en ese caso también que hacer una interconsulta con neurología. ¿Ya? Entonces, igual en todas las patologías que puedas encontrar en el paciente. En cuanto al examen físico, lo que les decía, el acercamiento al niño va a ser progresivo. Una cosa, por ejemplo, tengo yo aquí una experiencia. Alguna vez estuve presente cuando un veterinario examinó al perrito de mi sobrina. El perrito estaba mal, sumamente mal. Pero estaba un poco agresivo, irritable.
siendo perrito. Y el veterinario cogió y el perro estaba en el piso y él se sentó en el piso y empezó a acariciarlo. Acarícialo, acarícialo. Y yo decía, ¿qué hora empieza a examinarlo al perro? ¿Ya? Entonces después lo que supo indicarme es que estaba dando la oportunidad al perrito que se adapte a la persona y que tenga la confianza para que pueda ser examinado sin problemas. Y eso de ahí yo me quedé, es real, ya, eso es totalmente real, y más aún en un niño, en donde tenemos que darle la oportunidad para que se adapte y acepte a la persona que lo va a examinar. Sí, es importante. Si un animalito se le hace eso, fue un gran ejemplo, y mire que también con los niños. Primero que estén escuchando el interrogatorio, preguntarles, hacerles algún juego, hacerles para que el niño vaya aceptando, y luego al momento de examinarlo también explicarle por qué lo va a examinar, cómo lo va a examinar, qué le voy a hacer o qué no le voy a hacer. Nunca dejar que el familiar le diga, oye, si no te deja examinar, el doctor te pone inyección. No, eso es falso, es mentira, y se crea ya un motivo por el cual el paciente no desea ni permite examinarse por el médico. En cuanto es importante hacer una buena observación, primero visualizar bien de pies a cabeza al niño, colocarlo correctamente para el examen. Ya como les dije, el niño con poca ropa, preferiblemente que el familiar se lo saque o la enfermera. Siempre explicarle, dejarle por supuesto cubierta su región íntima hasta el último momento. Si son ya niñas, adolescentes, jóvenes, que ya son grandecitas y que tienen también, hay que respetar su intimidad y dejarle tal vez una ropita muy finita. Y si el niño no desea que se la saquen, igual tratar de dejarle con la mínima cantidad o examinarle de la mejor forma posible sin alterar también la intimidad que desea el paciente. En cuanto a tener siempre una secuencia de examen para que nunca se nos queden áreas sin examinar, ir generalmente de cabeza hacia los pies, progresivamente para que no se queden partes sin examinar. Los procedimientos dolorosos deben de ser realizados al final, no al inicio. Y todo que le pueda causar dolor como palpación, percusión, lo dejamos para al último, o el lugar en donde le duele el niño para el último. Por supuesto, tomar los vitales, no porque sea niño no se le va a tomar la temperatura, la presión, el pulso, etcétera. Y por supuesto determinar el aspecto general del niño para poder determinar su gravedad. Miren esto es importante, por eso la necesidad de hacer el triaje, ver la gravedad del niño para ver si que va a tener tiempo de realizarse todo esto desde el inicio o directamente pasa a área ya de mayor tratamiento, ¿no? Ahora, en cuanto a las pruebas complementarias, dijimos que se necesitan y se incluyen las pruebas complementarias, que pueden ser las hematológicas, bioquímicas, microbiológicas, que son todos los cultivos, pruebas radiológicas, cualquier otro estudio que se desee realizar, así como también, por último, realizar las interconsultas si son necesarias a los especialistas. Aquí está la respuesta también en lo que nos preguntaba la compañera. Si necesitamos hacer las interconsultas, una vez que hemos hecho la investigación necesaria, se realizarán las interconsultas y a los especialistas. Por supuesto, por último, podemos llegar a una impresión diagnóstica con todos los datos recabados. Pedimos ya los exámenes, no siempre los tenemos, te podemos emitir entonces una impresión diagnóstica general, ¿ya? Puede ser como síndrome. Podemos poner la patología sospechada, aunque eso suponga un error diagnóstico a priori. Tampoco podemos ser tan finos y poner un diagnóstico tan fino que nos podamos equivocar si no tenemos los exámenes, a no ser que ya clínicamente tengamos el diagnóstico. Y por supuesto, la posibilidad de realizar un diagnóstico diferencial. Por eso podemos poner varios diagnósticos, siendo el primero el que más sospechamos, el que más está dirigido al paciente, segundo o tercero,
los otros diagnósticos que tiene, o aparte podemos hacer diagnóstico entre tales y tales patologías. Entonces, eso en cuanto a historia clínica. A ver, vamos a ver en este momento, un segundito.